Capítulo 6. ¿Un futuro incierto? La luz de los faroles iluminaba sus rostros de manera suave, difusa, creando sombras largas que resaltaban las características de sus rostros, cansados por el viaje. Raúl parecía pensativo, pero en su mirada había algo cálido, algo que invitaba a seguir adelante. Elisa, por otro lado, no podía dejar de preguntarse si realmente sabía dónde iba, si todo lo que había hecho en los últimos días había sido suficiente para sanar lo que había dejado atrás. ¿Sabes qué? Dijo Raúl, rompiendo el silencio, su voz suave pero decidida. Hay algo en esta estación que me hace pensar en el pasado, como si estuviéramos caminando sobre memorias olvidadas. Todo esto me recuerda a esos lugares que uno deja atrás pero que nunca se borran. Elisa lo miró con curiosidad. No esperaba una reflexión tan profunda en ese momento, pero algo en sus palabras resonó en ella. Lejos de la ciudad, lejos de su rutina y en las paredes que siempre la habían limitado, ahora todo se sentía diferente, como si estuviera caminando sobre una capa de recuerdos que había olvidado que existían. Es extraño, dijo Elisa, mirando la estación y la niebla que comenzaba a subir lentamente hacia ellos. Siento que esta estación está detenida en el tiempo, como si nadie hubiera pasado por aquí en años, como si estuviéramos en otro lugar, en otro tiempo. Raúl asintió lentamente. Su mirada parecía perderse entre las sombras como si estuviera pensando en algo mucho más profundo. Tal vez estamos aquí porque este lugar es justo lo que necesitamos. Un sitio donde no hay ruido, donde podemos escuchar lo que realmente importa. Su voz sonaba baja, pero con una serenidad que solo se encuentra cuando se ha dejado atrás todo lo que ya no sirve. Elisa se quedó en silencio, dejando que las palabras de Raúl calaran profundamente en su mente. ¿Qué era lo que realmente importaba? ¿Había algo que pudiera salvarse de lo que había dejado atrás en su vida anterior? Sin que ella lo pensara, Raúl la miró nuevamente y esta vez sus ojos reflejaban una comprensión que no había visto antes. Él también estaba buscando respuestas. En el fondo, ambos sabían que este viaje no era físico, sino emocional. Era una oportunidad para revisar lo que habían vivido, lo que habían perdido y lo que podían ganar. Vamos, dijo él rompiendo la quietud del momento. Extendió su mano, como invitándola a seguirla de este nuevo territorio, a dejar que la estación y que todo lo que los rodeaba quedara atrás, al menos por un tiempo. Elisa lo miró, dudando por un instante. El simple hecho de dar ese paso, de dejarse guiar, de seguir a alguien después de tanto tiempo caminando sola, le causaba un nudo en el estómago. Pero en ese mismo instante recordó algo que le habían dicho alguna vez. A veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente confiar. Con una leve sonrisa, que fue más por sí misma que por él, Elisa extendió su mano hacia Raúl. El contacto fue breve, pero suficiente para saber que ambos se entendían sin necesidad de palabras. Cruzaron la pequeña estación en silencio, caminando hacia la salida que conducía a un camino de tierra rodeado de árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. El sendero era estrecho, pero invitaba a caminar. El aire fresco acariciaba sus rostros, y mientras avanzaban, el sonido de sus pasos se unía al susurro del viento que comenzaba a soplar entre las ramas. Al caminar, Elisa notó cómo la niebla se hacía más espesa a medida que avanzaban. Podía escuchar los ruidos suaves de la naturaleza, el crujir de las ramas, el leve murmullo de los árboles moviéndose, el susurro del viento que parecía contar secretos. Cada paso que daba parecía llevarlos más adentro de un mundo aislado, pero a la vez lleno de promesas y misterios. Raúl caminaba unos pasos adelante, pero siempre dentro del alcance de su mirada. Cada tanto se detenía, como si estuviera absorbiendo el entorno, como si el lugar le susurrara algo que solo él podía escuchar. Elisa sentía que de alguna manera este sendero estaba reflejando su propio proceso interior. Estaba adentrándose en lo desconocido, pero al mismo tiempo había algo en este espacio que le daba tranquilidad. Finalmente, después de caminar durante un rato, llegaron a un claro. La niebla se disipaba ligeramente, dejando ver una pequeña cabaña de madera con la chimenea humeante.
La luz cálida provenía del interior y por un momento Elisa tuvo la sensación de que ese lugar estaba esperando por ellos, como si el destino los hubiera guiado hasta allí. Raúl se detuvo frente a la cabaña y la miró fijamente. Elisa lo observó y por un segundo se dio cuenta de que había algo en él que había cambiado. Su actitud, su mirada, su forma de caminar, parecía más sereno y más decidido. Este lugar, dijo Raúl, su voz llena de una especie de revelación. Este lugar me habla, quizás aquí podamos encontrar lo que estábamos buscando. Elisa lo miró, sintiendo una mezcla de emociones. Este claro, esta cabaña, todo este camino que habían recorrido, ahora representaba una nueva etapa, un lugar de reflexión, de descanso y tal vez de decisiones. El viento soplaba con fuerza, pero la calma dentro de ella era más fuerte. Elisa comprendió que estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, ya fuera dentro de ella misma o fuera, en ese nuevo espacio donde el futuro, aunque incierto, ya no le aterraba. Raúl dio un paso hacia la puerta de la cabaña y al abrirla invitó a Elisa a entrar. Ella lo miró una última vez antes de dar el paso hacia un nuevo comienzo. Este viaje tan lleno de incertidumbre finalmente les había llevado hasta aquí. Ambos, sin palabras, sabían que el verdadero viaje acababa de empezar.